Hermano, hay noches en la carretera que te enseñan cosas que jamás imaginaste, y lo que vi esa noche cerca de Guayaquil todavía me tiene dando vueltas la cabeza. Fue algo que me hizo reflexionar sobre cómo tratamos a la gente solo por su apariencia, y te juro que me cambió la forma de ver las cosas. Mira, si alguna vez has visto a alguien siendo rechazado injustamente o has tenido que ayudar a una persona en una situación difícil, quédate conmigo y cuéntame abajo en los comentarios desde qué rincón me estás escuchando. Que me gusta saber dónde andan mis compas de ruta. Yo soy Luis Herrera, pero todos me conocen como el Dragón de los Andes. Tengo 47 años y llevo más de 20 rodando por estas carreteras ecuatorianas. Mi compañero de aventuras es el Peterbellino 579, que bauticé el Torbellino Rojo. Y aunque ya tiene sus achaques, nunca me ha dejado tirado. Esa noche venía de dejar una carga de banano en el puerto y regresaba vacío hacia Quito, con la cabina llena del olor a diésel mezclado con la brisa salada que viene del Pacífico. Eran como las 9:30 de la noche cuando vi las luces rojas de un bus parando en una parada solitaria. El motor del Torbellino rugía suave mientras bajaba la velocidad, y por el espejo lateral alcancé a ver algo que me hirvió la sangre. Varias señoras empujando literalmente a una mujer joven hacia la puerta, gritándole cosas horribles sobre su vestido y su cuerpo. La pobre muchacha, gordita y con un vestido rojo que le quedaba precioso, bajó del bus con lágrimas en los ojos mientras esas brujas seguían insultándola desde las ventanas. El bus arrancó dejándola ahí parada, sola en esa parada perdida, con una cartera en una mano y secándose las lágrimas con la otra. Detuve el Torbellino Rojo al costado de la carretera, a unos metros de donde la muchacha seguía parada bajo ese poste de luz parpadeante. El motor diésel siguió rugiendo bajito mientras me bajaba de la cabina, sintiendo cómo mis botas golpearon el asfalto todavía tibio del calor del día. El olor a caucho caliente se mezclaba con esa brisa salada que siempre viene del mar por estas partes de la E25. Me acerqué despacio, porque la verdad no quería asustarla más de lo que ya estaba. La pobre tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y ese vestido rojo que había causado tanto problema brillaba bajo la luz amarillenta del poste. Se escuchaba a lo lejos el zumbido de los cables eléctricos y el traqueteo de mi camión esperándome. Le dije que si necesitaba que la llevara a algún lado, que yo iba rumbo a Quito y no me molestaba hacer una parada donde me pidiera. Al principio se quedó callada, nomás me miraba como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido a ayudarla. Después, con una vocecita quebrada, me dijo que sí necesitaba llegar a la capital, que tenía familia allá. Caminamos juntos hacia el Torbellino y le abrí la puerta de la cabina. Cuando subió, todo el espacio se llenó de ese aroma fuerte a diésel, mezclado con el olor a metal oxidado que siempre tiene mi camión después de tantos años de carretera. Arranqué despacio, sintiendo cómo las llantas crujían sobre la grava del acotamiento antes de volver al asfalto liso. Durante los primeros kilómetros no hablamos mucho. Yo mantenía las manos firmes en el volante, sintiendo la vibración familiar del motor subiendo por mis brazos. El aire nocturno entraba por la ventanilla entreabierta, fresco y húmedo, mientras las luces de los pocos vehículos que nos cruzaban iluminaban por segundos el interior de la cabina. Ella se acomodaba en el asiento del copiloto, limpiándose de vez en cuando las lágrimas con un pañuelo arrugado. La miraba por el espejo retrovisor y me daba cuenta de que había algo más profundo en su tristeza, algo que iba más allá de lo que había pasado en ese autobús. La forma en que sostenía esa cartera contra su pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, me decía que esta historia apenas estaba comenzando. Los kilómetros se iban quedando atrás, mientras el Torbellino Rojo devoraba el asfalto con ese ronroneo grave que ya conocía de memoria.
Ella se había acomodado en el asiento del copiloto y aunque ya no lloraba tanto, todavía podía escuchar cómo suspiraba de vez en cuando. El olor a diésel se mezclaba con el aroma dulzón de los campos de banano que se extendían a ambos lados de la carretera, y las luces de mi tablero iluminaban apenas su rostro en la oscuridad. Al principio, manejamos en silencio, solo el zumbido del motor y el silbido suave del turbo al acelerar. Pero después de unos cuantos kilómetros, ella empezó a hablar. Me contó que se llamaba Sofía y que toda su vida había tenido que aguantar comentarios crueles por su físico, que la gente la miraba raro en la calle, que susurraban a sus espaldas, que la hacían sentir como si no tuviera derecho a vestirse bonita o a sentirse bien consigo misma. Sus palabras me llegaron directo al corazón, hermano. El volante se sentía más pesado entre mis manos mientras la escuchaba, y el nudo en la garganta me apretaba cada vez más. Le dije que la gente puede ser muy cruel, pero que eso no significaba que estuvieran en lo correcto. La brisa nocturna que entraba por mi ventanilla entreabierta traía el olor a tierra húmeda de los campos, y de repente el ambiente cambió. Con una sonrisa tímida que me alegró el alma, Sofía me contó algo que no me esperaba. Resulta que era pastelera, y que había guardado durante años el sueño de participar en una feria de repostería que se iba a hacer en Quito. Me dijo que hacía unos pasteles que eran una delicia, que esa era su pasión verdadera y que tal vez era hora de dejar de esconderse y mostrarle al mundo lo que sabía hacer. La conversación empezó a fluir como río en bajada. Me platicó de sus recetas secretas, de cómo había aprendido a hacer tortas desde niña, y hasta se rió contándome algunas anécdotas de cuando se le quemaron los primeros intentos. El ronroneo del torbellino parecía acompañar nuestras risas, y por primera vez en la noche la vi realmente sonreír. Pero conforme se iba abriendo más conmigo, noté que algo la inquietaba. Sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba de presentarse en esa feria, y en sus ojos vi esa misma vulnerabilidad que había visto cuando la subí al camión. Sin embargo, mientras me contaba todo esto, pude notar una sombra de inseguridad en su mirada. Sus manos temblaban un poco al hablar de la feria, y en sus ojos se reflejaba esa misma vulnerabilidad que vi cuando la subí al camión, como si el miedo y la esperanza coexistieran en ella, dándole fuerza y a la vez haciéndola dudar de dar ese último paso hacia su sueño. El viento nocturno se coló por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma de eucalipto de los cerros cercanos, y noté que el aire fresco le ayudó a relajarse un poco. El torbellino rojo mantenía su ronroneo constante mientras las líneas amarillas del pavimento pasaban hipnóticas bajo las luces. Era en estos momentos de silencio cómodo cuando la gente suele abrirse de verdad, y presentí que algo importante estaba por salir. Se removió en el asiento, ajustándose el vestido rojo con ese gesto que ya había visto varias veces, como tratando de cubrirse más. Entonces, sin que yo dijera nada, comenzó a hablarme de lo que realmente la había estado atormentando todos estos años. Me contó que desde chiquita había sentido que tenía que esconderse, que disimular su cuerpo, como si su valor como persona dependiera de qué tan bien pudiera hacerse invisible. La voz se le quebró un poco cuando me dijo que había pasado años enteros pensando que no merecía vivir plenamente, que tenía que conformarse con menos porque así era como el mundo la veía. Sus palabras me pegaron fuerte, hermano. En mis años de carretera he visto mucha injusticia, pero escuchar a esta muchacha tan talentosa hablando así de sí misma me dolió en el alma. El olor a diésel mezclado con el aire de la noche me recordó todas las veces que yo mismo me había sentido juzgado por otros, tal vez no por mi cuerpo, pero sí por mi profesión, por mi forma de hablar, por ser camionero. Así que le compartí algunas de mis propias batallas. Esas noches en que me preguntaba si valía la pena seguir luchando cuando parecía que el mundo entero te miraba por encima del hombro.
Algo cambió en la cabina mientras hablábamos. El aire se sintió más liviano, menos pesado. Le dije lo que pensaba de verdad, que tenía una historia que merecía ser contada, que su talento no tenía nada que ver con lo que esas brujas del bus pensaran de ella. Vi cómo se irguió un poco más en el asiento, cómo sus manos dejaron de temblar. Por primera vez desde que la había subido, pude ver un destello de la mujer valiente que llevaba adentro. Sin embargo, las sombras de sus inseguridades todavía persistían. No obstante, a pesar de esos destellos de valentía, las dudas seguían aferrándose a ella como una sombra persistente, recordándole que el camino hacia sus sueños no sería fácil, pero también dejando entrever que, poco a poco, estaba empezando a creer en su propia fuerza para enfrentarlos. Mientras el torbellino rojo devoraba kilómetros por la E25, el ambiente en la cabina se puso más denso que el humo del escape en una mañana fría. La muchacha se quedó callada un buen rato, mirando por la ventanilla mientras las luces de los postes de energía se reflejaban en sus ojos vidriosos. El zumbido del motor y el traqueteo suave de las cadenas en la caja me decían que algo pesado le estaba carcomiendo el alma. Se acomodó en el asiento y el crujido del cuero viejo rompió el silencio. Luego me contó algo que me partió el corazón en dos. Me platicó de una vez que había ido a una fiesta familiar, toda ilusionada con un vestido nuevo que había comprado con sus propios ahorros. Pero cuando llegó, los comentarios crueles empezaron desde que puso un pie en la casa. Que si estaba muy gorda para ese vestido, que por qué no se ponía algo más holgado, que daba pena verla así. Las lágrimas le empezaron a rodar por las mejillas como la lluvia que golpeteaba el parabrisas esa noche. Me contó que se sintió secuestrada por esa experiencia tan dolorosa, como si la hubieran arrancado de su propia vida y la hubieran tirado a un hoyo oscuro. El olor a café frío que quedaba en mi termo se mezcló con el ambiente pesado de tristeza que llenaba la cabina. Me explicó que desde ese día se había sentido como un camión descompuesto en el arcén, viendo pasar a todos los demás mientras ella se quedaba varada. Años sintiéndose fuera de lugar, sin ser aceptada por su propia familia. El dolor había levantado una muralla alrededor de su corazón, más alta que los cerros que veíamos a lo lejos. Pero algo curioso pasó cuando me estaba contando todo esto. Era como si al sacar esas palabras de adentro, se estuviera quitando un peso de encima. Se veía liberada, pero al mismo tiempo nerviosa, como cuando uno confiesa algo muy personal y no sabe cómo va a reaccionar el otro. Le puse la mano en el hombro y sentí cómo temblaba un poquito. Le dije que aquí en la carretera uno aprende que el verdadero viaje no es el que marca el odómetro, sino el que te lleva a aceptarte como eres. La E25 se extendía infinita frente a nosotros, pero yo sabía que su verdadero camino apenas estaba empezando. Esa confesión abrió una puerta que había estado cerrada con llave por años. Y ahora había que encontrar las respuestas que andaban perdidas del otro lado. Mientras el torbellino rojo tragaba kilómetros con ese ronroneo familiar del turbo al acelerar, la muchacha me fue contando pedazos de su vida que me partían el alma. El olor a diésel se mezclaba con el aire nocturno que entraba por la ventanilla entreabierta, y yo sentía como cada palabra suya me llegaba directo al corazón. Me platicó que desde niña su mamá la tenía a dieta, siempre diciéndole que tenía que disimular, que se pusiera ropa más holgada, que no comiera tanto en público. Cuando cambié de tercera a cuarta y el motor rugió un poco más fuerte, ella siguió contándome cómo en la secundaria las otras chicas la dejaban sola en el recreo, y cómo en cada trabajo que conseguía siempre había alguien haciendo comentarios sobre su físico. El volante se sentía tibio bajo mis manos mientras escuchaba cómo su propia familia la criticaba en las reuniones, sugiriéndole que mejor se quedara en casa si no tenía ropa apropiada. El traqueteo suave de las cadenas en la cama del camión marcaba el ritmo de sus recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior.
Me contó de novios que la dejaron por alguien más delgada, de trabajos donde la pusieron atrás para que no la vieran los clientes, de buses donde la gente susurraba y señalaba. El asfalto húmedo reflejaba nuestros faros, mientras ella me explicaba cómo había llegado al punto de no querer salir de su casa, de sentir que no merecía ocupar espacio en ningún lado. La brisa nocturna que entraba por mi ventanilla traía ese olor característico a pasto mojado, y yo pensaba en todas las veces que he visto gente juzgando sin conocer. Esta muchacha tenía más valor del que ella misma sabía, porque después de tanto golpe, ahí estaba, tratando de seguir adelante, buscando trabajo, saliendo a la calle a pesar del miedo. Cuando me dijo que a veces pensaba que tal vez toda esa gente tenía razón, que tal vez sí era ella el problema, sentí una mezcla de coraje y tristeza que me apretó el pecho. El zumbido constante del alternador llenaba los silencios entre sus palabras, y yo sabía que tenía que decirle algo, pero también sabía que primero tenía que dejarla sacar todo lo que llevaba guardado. Pero la esperanza empieza a deslizarse entre sus heridas pasadas. Cuando llegué a donde estaba parada, el aire nocturno traía esa mezcla de humedad salada y diésel quemado que siempre acompaña estos tramos cerca del puerto. La muchacha se sobresaltó cuando sintió el crujido de mis botas sobre la grava suelta, pero cuando le ofrecí el aventón, algo cambió en su mirada. Era como si hubiera encontrado un salvavidas en medio de la tormenta. Ya llevábamos un buen rato rodando por la E25, con el ronroneo constante del motor del torbellino llenando los silencios, cuando ella empezó a abrirse de verdad. El olor a café que se había hecho en el termo se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventanilla entreabierta, y fue ahí cuando me contó cosas que me partieron el alma en pedazos. Me platicó cómo había dejado de ir a cumpleaños, bodas, hasta las posadas navideñas, todo porque la gente la miraba raro o le hacían comentarios. El volante se sentía caliente entre mis manos mientras escuchaba cómo se había perdido de ver crecer a sus sobrinos, de estar en los momentos importantes de su familia, solo por evitar que la juzgaran por cómo se veía. La vibración del camión parecía llevarse parte de su dolor, mientras me explicaba que cada vez que se ponía algo bonito, sentía que todos la observaban como bicho raro. Sus palabras se mezclaban con el zumbido del turbo cuando aceleraba para rebasar a otro tráiler, y yo sentía como mi tristeza se convertía en una determinación que me quemaba el pecho. Pero entonces me sorprendió cuando me contó de la feria de repostería. A pesar de todo lo que había vivido, había decidido presentarse con sus postres. Le dije que eso no era cobardía, era puro valor, hermano. El aire húmedo de la madrugada se colaba por las rejillas del aire acondicionado, mientras le explicaba que enfrentar los miedos así requiere más agallas que cualquier cosa. Sin embargo, la vi dudar cuando las luces de los postes alumbraron su rostro preocupado. Me preguntó si creía que tendría las fuerzas para seguir adelante, si el rechazo no la alcanzaría otra vez en esa feria. El traqueteo de las llantas sobre las uniones del pavimento marcaba el ritmo de sus inseguridades, y yo sabía que tenía que encontrar las palabras correctas. El ronroneo del motor se había vuelto nuestro confidente mientras hablábamos de esperanzas y miedos. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder entre nosotros, como cuando presientes que una tormenta se acerca por el cambio en el aire. De repente se quedó callada, mirando las luces que se reflejaban en el parabrisas empañado. Lo que me iba a decir después cambiaría todo. Sus lágrimas brillaban con las luces del torbellino cuando llegué hasta ella, el motor ronroneando bajito mientras bajaba la ventanilla. El olor a diésel se mezclaba con el aire salado de la noche y pude escuchar cómo sollozaba en silencio, tratando de componerse. La muchacha alzó la vista hacia la cabina, sus ojos todavía húmedos, pero con algo diferente brillando ahí dentro. Me dijo que quería llegar a la feria de Guayaquil, que había estado ahorrando durante meses
para participar en un concurso de baile. Su voz temblaba un poco al principio, pero conforme siguió hablando, empezó a sonar más firme. El vestido rojo que tanto habían criticado esas señoras era el que había elegido especialmente para su presentación. Me contó, y lo había hecho su propia madre antes de morir. El aire nocturno entraba por mi ventanilla entreabierta, trayendo el zumbido lejano de otros camiones en la carretera, y yo podía sentir que algo importante estaba pasando ahí. Esta muchacha estaba llegando a un punto donde tenía que decidir si el miedo la iba a ganar o si iba a pelear por lo que quería. Le dije que había visto mucho valor en personas que otros subestimaban, que en la carretera uno aprende que las apariencias engañan y que el coraje verdadero no siempre viene en los paquetes que uno espera. El torbellino vibraba suavemente bajo nosotros, como si también estuviera esperando su respuesta. Ella se quedó callada un momento, el viento nocturno moviendo su cabello mientras reflexionaba. Pude ver cómo sus manos dejaron de temblar y cómo enderezó los hombros. Me dijo que sí, que quería ir a esa feria, que no iba a dejar que la crueldad de unas desconocidas le quitara el sueño por el que tanto había trabajado. El motor rugió cuando aceleré suavemente, y sus palabras resonaron en toda la cabina del torbellino. Esta decisión no era solo sobre bailar en una feria, hermano. Era sobre demostrarle al mundo, y más importante, demostrarse a sí misma, que valía mucho más de lo que esas mujeres habían dicho. Dale like si crees que hice lo correcto animándola a seguir adelante, porque lo que pasó después me demostró que a veces las decisiones más valientes se toman en los momentos más oscuros. Cuando llegamos a la feria esa mañana, hermano, te juro que el rugido del torbellino se perdía entre todo el bullicio que había. El escape del peterbellino soltaba ese vapor azul característico mientras buscaba dónde estacionar, y el olor a aceite caliente se mezclaba con los aromas de fritangas que ya empezaban a llenar el aire. La muchacha iba callada a mi lado, pero yo podía sentir cómo le temblaban las manos cada vez que el camión traqueteaba sobre los baches. Neta que el ambiente era abrumador. Los gritos de los vendedores, la música que salía de las bocinas, el rechinar de los frenos de otros vehículos llegando, todo se juntaba en un caos que hasta a mí me tenía medio mareado. Pero cuando volteé a ver a la muchacha, compa, ahí me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Sus ojos se veían vidriosos, como perdidos, y se aferraba a esa canasta de dulces como si fuera lo único que la mantuviera conectada a la realidad. Le ayudé a bajar del torbellino y el suelo de tierra suelta crujía bajo nuestras botas. El calor ya empezaba a pegar fuerte y el volante me había dejado las manos sudorosas, pero lo que más me preocupaba era ver cómo ella se quedaba parada ahí, paralizada. El aroma dulce de sus tortas y dulces flotaba alrededor de nosotros, compitiendo con el olor a pasto pisoteado y polvo levantado por la gente que ya andaba por todos lados. Órale, hermano, en ese momento me acordé de todas las veces que yo mismo me había sentido así, parado frente a algo que me daba miedo, como cuando tuve que hablarle al primer cliente después de comprar el camión, o cuando me tocó manejar por primera vez en una tormenta cerrada. El miedo te paraliza, pero también te enseña quién eres realmente. Pero algo cambió cuando ella empezó a ver a las familias disfrutando, a los niños corriendo entre los puestos, a las abuelas probando dulces con sonrisas genuinas. Era como si toda esa energía vibrante de la feria le estuviera dando un empuje que no esperaba. Y yo ahí a su lado, sintiéndome orgulloso de haber tomado la decisión de traerla. La brisa matutina movía el polvo a nuestros pies y le llevaba mechones de cabello a la cara. Cuando se los apartó y me volteó a ver, neta que había algo diferente en su mirada. Ya no era solo miedo, ahora había una chispa de determinación que me recordó por qué vale la pena ayudar a la gente. Cuando finalmente dio el paso hacia adelante,
Con esa canasta en las manos y el mentón en alto, supe que estábamos a punto de ver si todo este viaje había valido la pena. Cuando el bus desapareció en la oscuridad de la E25, dejando esa estela de luces rojas que se perdía entre los cerros, sentí que el volante del torbellino se calentaba entre mis manos por la rabia que me daba la situación. El motor siguió rugiendo bajito mientras me acercaba a la parada, y el olor a diésel se mezcló con el aroma dulce que venía de los cañaverales cercanos. Me bajé de la cabina y el sonido metálico de la puerta al cerrarse hizo que la muchacha volteara. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero cuando me vio, se irguió y limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Le dije que la podía llevar hasta donde necesitara, que no se preocupara. Recuerdo que el viento nocturno traía ese frío húmedo que te cala los huesos, y ella tenía los brazos cruzados, tratando de cubrirse. Durante el trayecto hacia el pueblo más cercano, me contó su historia entre suspiros entrecortados. Resulta que era repostera, hacía los dulces más sabrosos de su barrio, pero siempre había tenido miedo de vender en la feria grande por los comentarios crueles de la gente. Esa noche venía de visitar a una prima que la había convencido de inscribirse, pero las señoras del bus la habían hecho pedazos con sus palabras venenosas. Al llegar al pueblo, las luces amarillas de los faroles alumbraban una placita donde todavía quedaban algunos puestos abiertos. El aire olía a fritangas y café recién hecho, y se escuchaba el traqueteo de las ollas de los vendedores cerrando sus negocios. Le dije que no dejara que unas brujas amargadas le quitaran sus sueños, que la gente buena siempre reconoce el trabajo honesto. 2 semanas después, cuando pasé por esa misma ruta, me detuve en la feria del domingo. Ahí estaba ella, radiante detrás de un puesto lleno de colores, con una fila de personas esperando probar sus creaciones. El aroma a canela y vainilla llenaba el aire, y se escuchaban las risas de los niños que pedían más de sus dulces. Me acerqué y me regaló una sonrisa que valía más que cualquier carga que hubiera transportado. La transformación era increíble, hermano. Ya no era la misma mujer asustada de aquella noche. Tenía los ojos brillantes, hablaba con seguridad y hasta había contratado a una muchacha para que la ayudara. Su nueva realidad la lleva a una transformación inesperada. Y ahí estábamos, de regreso en la cabina del torbellino rojo, con el aire fresco de la carretera nocturna, llenando cada rincón del camión. El zumbido constante del motor se mezclaba con el sonido de las llantas sobre el asfalto húmedo. Y yo no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor a esta mujer que ya no era la misma que había recogido horas atrás. Hermano, te juro que la transformación que había visto en ella durante toda la noche me tenía impresionado. Ahí iba, sentada con una confianza que irradiaba hasta el último rincón de la cabina, hablándome de sus planes con una seguridad que antes no tenía. Me contaba que quería abrir su propia repostería, que ya tenía ideas para los diseños de pasteles, que había aprendido tanto esa noche que se sentía capaz de conquistar el mundo entero. El olor a diésel se mezclaba con el aroma dulce que aún quedaba en sus manos de tanto trabajar con azúcar y harina, y cada vez que cambiaba de marcha sentía cómo el volante vibraba bajo mis dedos entumecidos por tantas horas de manejo. Pero valía la pena cada segundo, compa, porque estaba siendo testigo de algo que no se ve todos los días en estas carreteras. Me platicaba que ya había pensado en el nombre de su negocio, en los sabores que quería ofrecer, en cómo decoraría el local. Sus ojos brillaban con cada palabra, y yo sentía una satisfacción extraña en el pecho, como cuando terminas una entrega difícil y sabes que hiciste las cosas bien. La brisa nocturna que entraba por la ventanilla entreabierta me daba directo en la cara, refrescándome la piel pegajosa por la humedad de la noche. Las luces de los pocos carros que pasaban en sentido contrario iluminaban momentáneamente su rostro, y cada vez que las veía, confirmaba lo mismo. Esta no era la mujer asustada que había subido a mi camión.
Durante todos estos años en la ruta he visto muchas cosas, pero pocas veces he tenido el honor de acompañar a alguien en un cambio tan profundo. La conexión que habíamos forjado durante esas horas de carretera se había convertido en algo que sabía que ninguno de los dos iba a olvidar jamás. El camino se extendía adelante lleno de posibilidades infinitas, igual que el futuro de esta mujer valiente. Después de dejarla en su destino, el torbellino rojo siguió rodando por esas carreteras que conozco como las líneas de mi mano, pero yo ya no era el mismo. El ronroneo del motor me acompañaba mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado esa noche. El olor a diésel mezclado con la brisa del amanecer me recordaba que cada kilómetro recorrido trae sus lecciones y, hermano, esta vez la lección fue grande. Es curioso cómo funciona la vida en estas rutas. Uno sale pensando que va a hacer un viaje rutinario, entregar la carga, regresar a casa, y de repente te encuentras siendo parte de la historia de alguien más. El volante entre mis manos se sentía diferente esa madrugada, como si el torbellino rojo también entendiera que habíamos hecho algo importante. La joven, ahora está persiguiendo su sueño de abrir una repostería. Nos hablamos cada semana por WhatsApp y está muy contenta con su nuevo camino. Me manda fotos de los pasteles que hace y neta que tienen una pinta espectacular. Encontró trabajo en una panadería mientras ahorra para su propio negocio. Y cada mensaje suyo me llena de orgullo, como si fuera mi propia hija, sobre esa señora que la rechazó tan feo. Quién sabe, espero que un día vea la luz. Uno no puede cargar rencor por estas carreteras, porque al final todos andamos batallando con algo. Mi familia también ha cambiado después de todo esto. Mis hijos ahora me llaman más seguido y han comenzado a preguntarme cómo estoy en mis viajes. Mi esposa dice que regreso diferente de esta ruta, más reflexivo, y tiene razón. Es que uno comprende que en este viaje de la vida todos enfrentamos nuestros desafíos, pero a veces solo necesitamos ese empujoncito para seguir adelante. Por eso les digo, hermanos camioneros que me escuchan desde cualquier rincón del Ecuador, no subestimen su valor. Ustedes que conocen estas rutas, que han visto amanecer en la carretera y saben lo que es estar lejos de casa, tienen el poder de cambiar vidas. Un gesto, una palabra de aliento, una mano extendida puede ser exactamente lo que alguien necesita para no rendirse. El torbellino rojo sigue avanzando hacia el horizonte, llevándome a nuevas historias. Pero esta siempre vivirá en mi memoria como el recordatorio de que somos más que choferes, somos ángeles de la carretera.